Hola queridos amigos, hablemos de los problemas del Peugeot 207. La base de la oferta de gasolina es el motor TU de 1,4 litros, que también equipaba los anteriores 206 y más PSA. Prefiere a los conductores más tranquilos. Si a finales del milenio pertenecía a un agregado relativamente rápido para el 206 CU, en el 207 más pesado la dinámica de conducción es notablemente más débil. Además, la dinámica es menor debido a la normativa de emisiones Euro-IV. En conducción normal, el motor tiene un consumo aceptable de unos 7 litros y una fiabilidad sólida. A veces hay problemas con el sistema de combustible, que se manifiestan por el apagado del motor y el encendido de la luz de avería del motor o una pequeña fuga de aceite y refrigerante. El motor más dinámico es el 1,416 VET3 con 65 kilovatios a 5250 revoluciones por minuto y 133 metros newton a 3250 revoluciones por minuto. El motor fue modernizado en 2008 con distribución variable, VVT, para proporcionar 118 metros newton, 90% del máximo, a 1800 revoluciones por minuto. Además, el motor no es demasiado devorador, y en conducción normal consume unos 6,5 litros. El motor de gasolina de 1,6 litros está disponible para conducción rápida desde 2008. El motor tiene una potencia de 80 kilovatios a 5800 revoluciones por minuto y un par de 147 metros newton a 4000 revoluciones por minuto. Si se conduce con inteligencia, disfrutará de unos 7 litros. Los años de funcionamiento han demostrado una sólida fiabilidad y durabilidad del motor. Una motorización interesante es el moderno 1,4 VTI creado en colaboración con BMW. El motor 1,4 VTI EP3 8FS tiene tiempos de apertura de válvulas de admisión y escape variables, alcanzando una potencia máxima de 70 kilovatios a 6000 revoluciones por minuto y 136 metros newton de par a 4000 revoluciones por minuto. Hasta aproximadamente las 2500 revoluciones por minuto, el motor es bastante lento, pero poco a poco se recupera y por encima de las 4000 revoluciones por minuto ofrece una conducción rápida, casi hasta las 7000 revoluciones por minuto. Con un poco de esfuerzo el consumo se puede mantener en unos 6-6,5 litros de gasolina. La colaboración con BMW dio lugar a otras motorizaciones, concretamente a los motores 1,6 VTI 120 y 1,6 THP 150. El motor VTI de 1,6 litros entrega 88 kilovatios a 6000 revoluciones por minuto y 160 metros newton a 4250 revoluciones por minuto. Sin embargo, el 90% del par máximo está disponible en el rango de 2500 a 5750 revoluciones por minuto. El motor es refinado, proporciona al vehículo una dinámica sólida, es fácil de elegir y tiene un consumo medio de 6,5 litros. El motor turbo de 1,6 THP no tiene una carrera variable de válvulas, sino que está equipado con inyección directa de combustible, lo que permite una relación de compresión relativamente alta de 10,5:1. También hay un turbocompresor con refrigeración por agua y su presión está limitada electrónicamente a 0,8 bar. Este turbocompresor aprovecha mejor las pulsaciones en los gases de escape, ya que los gases de escape del primer y cuarto cilindros se descargan en la turbina por separado de los tubos de escape segundo y tercero. El circuito de refrigeración del turbo se complementa con una bomba eléctrica, que funciona durante algún tiempo incluso después de apagar el motor, enfriando y protegiendo así el turbocompresor. La potencia máxima del motor THP es de 110 kilovatios, 115 kilovatios después de la modernización, a 5800 revoluciones por minuto. El par motor alcanza hasta 240 metros newton entre 1400 y 4000 revoluciones por minuto, pero 156 metros newton ya están disponibles a 1000 revoluciones por minuto. Por lo tanto, ambos motores pueden parecer una buena opción en términos de facilidad de conducción, pero desafortunadamente el nombre arruina la problemática con fiabilidad. La gama diésel se basa en el 1,4 HDI de 4 cilindros con una potencia máxima de 50 kilovatios y un par motor de 160 metros newton. El motor contiene un bloque y una culata de aleación de aluminio. La dinámica de conducción satisface a los conductores más tranquilos que prefieren una conducción más económica.
El consumo es de unos 4,5 litros en conducción normal. El motor requiere más combustible, y también ruido, cuando se conduce por autopista, donde las marchas más cortas se ven afectadas negativamente, lo que significa que a unos 130 km por hora, gira alrededor de 3.000 revoluciones por minuto en quinta velocidad. Con un mantenimiento regular, ofrece una fiabilidad sólida. En el caso de recorridos más cortos, el motor se calienta relativamente rápido a la temperatura de funcionamiento, gracias a su construcción de aluminio, lo que favorece un calentamiento más rápido en los meses de invierno. Para una buena fiabilidad, es importante cambiar el aceite del motor cada 15.000 y reducir el intervalo de divorcio en 240.000 km a 160.000. Una muy buena alternativa en cuanto a conducción y consumo son los dos motores 1,6 HDI. Este motor se basa en el 1,4 HDI más pequeño. Los motores tienen un bloque de aluminio y una culata que incluye 16 válvulas. Menos de 66 kilovatios a 4.000 revoluciones por minuto y 215 metros newton a 1.750 revoluciones por minuto. Más potente 80 kilovatios a 4.000 revoluciones por minuto y 240-260 Nm a 1.750 revoluciones por minuto. La versión más débil incluye un turbocompresor con geometría de ala fija, más potente con geometría variable y función overboost, aumentando la presión de carga del turbocompresor y 20 metros newton de par. Para cumplir con la norma de emisiones Euro IV, la versión más potente, 80 kilovatios, está equipada con un filtro de partículas FAB. Especialmente la versión más potente se caracteriza por una resistencia aerodinámica muy suave desde baja velocidad y permite una conducción rápida. El hándicap de un motor más débil en comparación con la versión más potente se siente generalmente al adelantar o acelerar a velocidades más altas. El consumo medio es de unos 5 litros de diésel. A primera vista, se trata de un motor interesante, pero que puede causar problemas incluso con un bajo kilometraje. Por ejemplo, se producen fugas de aceite a través de la junta de la tapa de válvulas, lo que suele solucionarse volviendo a sellarla. En el caso de muchos kilómetros, a menudo hasta 100.000, pueden producirse diversas averías mecánicas en una cantidad mucho mayor. La principal causa de estos problemas es la degradación prematura del aceite del motor por el diésel. También hay un cárter de aceite mal formado, en el que el tornillo de drenaje se encuentra por encima del fondo del cárter. En la práctica, esta solución permite que la suciedad permanezca en el cárter, incluso cuando se cambia el aceite. Por lo tanto, el aceite nuevo se ensucia rápidamente con suciedad y afecta negativamente a la vida útil de las distintas piezas del motor. El turbocompresor suele ser el primero en sufrir daños. El tamiz entre el conducto de lubricación y la tubería no permite una lubricación suficiente de los cojinetes del turbocompresor. Se sobrecalientan y, por lo tanto, acumulan depósitos de hollín adicionales, acortando enormemente su vida útil. Para remediar este problema, se recomienda limpiar periódicamente o, en su caso, sustituir las piezas, tuberías, tamices, mangueras. El aceite de motor sucio también afecta a otras partes del motor, por lo que también pueden producirse obstrucciones en los taqués hidráulicos, en los cojinetes del cigüeñal o una reducción progresiva de la compresión. Otras averías que pueden producirse a mayor kilometraje son una válvula EGR defectuosa, inyectores excesivamente desgastados, mal arranque o funcionamiento más ruidoso y desigual del motor, y es frecuente que se produzcan diversas fugas de aceite o problemas con el circuito de vacío que controla la válvula EGR, la válvula de mariposa y la turbina. A mayor kilometraje también se produce un desgaste excesivo del volante flotante, reflejado en crujidos, vibración excesiva en ralentí, también tirones al moverse o aumento del ruido al acelerar desde una velocidad menor. Durante el año 2010, según el mercado, algunos hasta principios de 2011, aparecieron en el mercado nuevos motores 1,6 HDI 8V en versiones de 68 kilovatios, 230 metros newton, y 82 kilovatios, 270 metros newton. El motor ha sido rediseñado significativamente, lo que ha tenido un efecto positivo en la mejora significativa de la fiabilidad. Los parámetros de rendimiento del motor han mejorado, pero en la práctica, las versiones antiguas de 16 válvulas son algo más activas a bajas revoluciones, mientras que las versiones más nuevas de 8 válvulas son más vivaces en el rango medio.
El consumo es más asequible que en la versión de 16 válvulas. Al igual que en el caso de la versión 16V más antigua, en el caso de la versión 8V, las versiones de menor potencia, 68 kilovatios, no tienen volante flotante e incluyen una turbina más sencilla sin geometría de álabes variable. En la práctica, a largo plazo resultan más económicas en caso de posibles reparaciones. En el caso de la versión más potente, el 1,6 HDI, 82 kV, de 8 válvulas, conviene mencionar algunas palabras sobre el sistema de inyección en cuanto a durabilidad y fiabilidad. A diferencia de las versiones inferiores, en la versión más potente se utilizan inyectores piezoeléctricos, más débiles con solenoide, que son muy sensibles a la calidad del combustible y, en general, su vida útil y fiabilidad son significativamente peores que en las versiones inferiores. En la práctica, se han dado casos en los que los inyectores ya se habían estropeado en un vehículo nuevo con varios miles de kilómetros y tuvieron que ser sustituidos. En la mayoría de los casos, su vida útil es de entre 150.000 y 200.000 kilómetros y, a partir de entonces, es necesario sustituirlos. Las cajas de cambios eran originalmente una manual de 5 marchas y una automática de 4 marchas para el motor 1,416V, pero rara vez, además, es bastante lenta y se queda atrás en la dinámica y también aumenta el consumo de combustible en aproximadamente un 10 a 15%. Las transmisiones manuales de 5 marchas son bastante fiables. Las nuevas cajas de cambios de 6 marchas reservadas para los modelos más potentes han aportado mejoras significativas. Con la llegada del 1,6 HDI mejorado, también ha aparecido una nueva transmisión automática de 6 marchas. Muy raramente se encuentran vehículos con cajas de cambio robotizadas, 1,4 VTI, más tarde 1,6 HDI 68 kilovatios. Sin embargo, sus características operativas anulan varias desventajas. Es posible mencionar un menor confort de cambio de marchas, un desgaste más rápido del embrague, intervenciones de servicio ocasionales, recalibración y, en general, una fiabilidad pobre que sale a la luz, especialmente en el caso de los coches más usados. En cuanto a la fiabilidad, el pequeño Peugeot no funciona mal, sobre todo si se compara con algunos modelos de la familia de la transición al nuevo milenio, Peugeot 307, 607, etc. Sin embargo, se han detectado fallos, sobre todo en algunas versiones de motor. Muchos propietarios se quejan de que las bombillas H7 de los faros delanteros se queman con frecuencia o de un chirrido en el habitáculo al circular por baches. A veces hay un problema con el conector y, si se ha fundido la bombilla del piloto trasero, prepárese para una sustitución difícil, hay que quitar el piloto trasero. La cerradura de la puerta trasera es la responsable del impacto excesivo de la puerta trasera al cruzar baches. En la prueba de conducción hay que tener cuidado con el efecto de la dirección asistida. Reemplazo frecuente del termostato, cuyo reemplazo no es el más barato. Generalmente el termostato se abre demasiado pronto y el refrigerante se libera en el radiador demasiado pronto a 40 a 50 grados. El vehículo está muy bien protegido contra la corrosión, a excepción del tubo de escape. El escape trasero no es duradero, especialmente para vehículos de gasolina, que a menudo se conducen en rutas cortas. En los primeros años, también había zumbidos en la quinta marcha de la transmisión manual, más a menudo en combinación con un motor 1,4 HDI. A menudo, este error se eliminaba en la garantía. En el caso de un motor de 1,4, 55 kilovatios, las fugas de aceite y, en ocasiones, de refrigerante se producen a mayor kilometraje. El problema del acelerador también puede ocurrir a mayor kilometraje, lo que generalmente revela un funcionamiento irregular del motor y fluctuaciones de la velocidad de ralentí. Se aplica a motores de gasolina que no sean VTI y THP. Por lo general, las fallas de la sonda lambda ocurren a veces con motores de gasolina, lo que generalmente se detecta por el encendido de la lámpara de falla del motor, un mayor consumo de combustible. En los motores de la serie EP, 1,6 VTI y 1,6 THP, suele haber problemas con el mecanismo de distribución. Debido a la conexión imperfecta del árbol de levas y el engranaje, hasta 2/2010, esta conexión se aflojó con el tiempo y el engranaje tensor provocó que el mecanismo de distribución se aflojara con el tiempo. La distribución en sí no es muy resistente y a menudo hay un problema con los tensores hidráulicos que funcionan mal.
Mientras que con VTI atmosférico, raramente con 1,4 VTI, los problemas se eliminaron bastante bien y la distribución de la cadena solo tuvo que cambiarse con un mayor remolque. Revisado en 2010, en el caso del 1,6 THP, la resistencia de la cadena a los golpes de torsión es significativamente peor y sigue siendo un elemento del motor más débil. Los motores de gasolina VTI y THP pueden tener una falla en el mecanismo de válvulas variables VVT que, además de encender la lámpara, el mal funcionamiento del motor, se manifiesta por el apagado del motor, un empuje más débil o una aceleración repentina. También hay un mal funcionamiento de la bobina de encendido, que se manifiesta por el funcionamiento del motor con menos cilindros, conducción irregular, tirones, arranque más deficiente, etc. El reemplazo temprano de las bujías ayuda a prevenir el fallo de la bobina de encendido. Se recomienda después de 50.000 km como máximo. Se recomienda reemplazar las bujías después de 30.000 km cuando se conduce con más frecuencia en rutas más cortas, por la ciudad. Si el arranque del motor es problemático, el sensor de posición del árbol de levas también puede estar defectuoso. Ocasionalmente, con la luz del motor encendida y generalmente con un aumento del consumo, se ha reportado un sensor de oxígeno defectuoso, un riesgo mayor si el vehículo se conduce con más frecuencia en rutas más cortas. A medida que aumenta el número de kilómetros, también hay fugas de aceite, más a menudo en VTI, alrededor de la bomba de aceite. A mayor kilometraje, se aplica a todos los motores, también hay una fuga de refrigerante. Esta fuga se debe principalmente a una bomba de agua con fugas, desgaste. En los motores 1,6 THP, con el tiempo se produce una excesiva deposición de hollín, especialmente en el conducto de admisión y en las válvulas de admisión. La razón de ello es la recirculación de los gases de escape, que contienen partículas de hollín, así como la neblina de aceite que penetra en el sistema de admisión a través del sistema de ventilación del cárter, así como alrededor de los segmentos del pistón, que se caracterizan por una construcción fina y una baja presión de fricción para la menor pérdida de potencia. Dicha neblina de aceite se carboniza y desprende hollín. Además de en las válvulas de admisión y de succión, el hollín también se deposita en la cámara de combustión. Además de los depósitos en las válvulas de admisión, los depósitos de hollín en la cámara de combustión provocan la denominada combustión detonativa. De hecho, cuando el motor está en marcha, se calienta gradualmente hasta alcanzar una temperatura elevada y provoca la autoignición del combustible inyectado. El sensor de detonación detecta estos eventos y envía un impulso a la unidad de control, que a su vez reduce el ángulo de ignición para evitar la detonación. La mezcla de combustible se enciende y se quema posteriormente y no transfiere toda su energía. Como resultado, cada vez hay menos potencia, una aceleración brusca y un mayor consumo. Si el problema de combustión es detonante a largo plazo, el pistón estalla y el motor se daña. Como medida de precaución, se recomienda añadir agentes de limpieza al combustible. Además de limpiar, estos aditivos también reducen la adherencia de la superficie y, por lo tanto, eliminan la deposición de carbonilla. Sin embargo, es importante que estos combustibles o preparados se utilicen regularmente, preferiblemente después de cada llenado del tanque, pero al menos cada tercer tanque, ya que un uso único o de corto plazo no tiene un efecto significativo. Con un motor muy sucio, un tratamiento de limpieza de este tipo solo tiene un efecto a corto plazo y, a menudo, requiere el llamado tratamiento de limpieza. Granallado de válvulas, con herramientas especiales sin desmontar la culata, en caso de daños importantes y reemplazo de la culata del motor. Ocasionalmente, hay un problema con un sensor de temperatura del refrigerante defectuoso en los motores 1,6 THP, lo que hace que el motor no se caliente a la temperatura de funcionamiento. A veces, el termostato completo no funciona junto con el sensor. Ocasionalmente, control del turbocompresor eléctrico, motor, lo que conduce a una reducción de la potencia del motor. Cabe añadir que la actualización del motor a 5 € solucionó algunas de las deficiencias, pero persisten problemas con el mecanismo de distribución o la formación excesiva de hollín en la versión turboalimentada. En el caso de los motores diésel, se recomienda repostar con diésel y cambiar el filtro de combustible con regularidad.
Cuanto mayor sea la cantidad de impurezas que contenga el combustible diésel, mayor será la probabilidad de que el filtro de combustible se descomponga y produzca una aceleración deficiente o una pérdida de empuje a velocidades más altas. Por supuesto, una mayor cantidad de impurezas también supone un riesgo para los inyectores, que pueden obstruirse, lo que dificulta el arranque o provoca un mal funcionamiento del motor. A menudo, mantener los inyectores profesionalmente limpios ayudará, pero a veces la limpieza no ayuda. Con el aumento de kilómetros, pueden producirse fugas de aceite de diferentes partes del motor. Los motores 1,6 HDI y 16V más antiguos suelen presentar problemas con la válvula EGR, fugas de aceite y diversos problemas provocados por la degradación del aceite, turbina excesivamente desgastada, taques hidráulicos obstruidos, pérdida progresiva de compresión, problemas con los cojinetes del cigüeñal y similares. En el caso de las versiones 1,6 HDI más potentes, la regulación de la presión del turbocompresor de los motores más potentes puede fallar. Las versiones más débiles tienen un control de derivación mucho más sencillo y, por lo tanto, son más fiables y más económicas de reparar a largo plazo. En el 1,6 HDI, versión antigua y mejorada, debido a un cárter inadecuado, es recomendable cambiar el aceite con frecuencia, máximo 15 km, y de vez en cuando, al menos cada 000 km, desmontar y limpiar el cárter. De lo contrario, los depósitos que quedan en el fondo expulsarán aceite nuevo, lo que afectará negativamente al desgaste del motor y sus componentes. Un mayor kilometraje en los motores diésel puede significar un desgaste excesivo de los inyectores, lo que da como resultado un ralentí irregular y más ruidoso, un peor arranque en frío, un rendimiento deficiente o una potencia máxima, desbordamiento de diésel, así como una caída en el modo de conducción segura. En la práctica, los inyectores piezoeléctricos utilizados en el 1,6 HDI 8V 1,6 HDI 8V con una potencia de 82 kW tienen una vida útil más corta y una tasa de error ligeramente mayor. Con un mayor kilometraje, también hay que prestar atención a las vibraciones excesivas en ralentí, a los tirones al acoplar el embrague al arrancar. En ese caso, el culpable más probable es el volante flotante excesivamente desgastado. En el caso de los motores diésel equipados con filtro de partículas, FAB, dependiendo del uso que se le dé al vehículo, la vida útil del filtro es de unos 200 a 250,000 kilómetros. A veces la vida útil del filtro es más larga, pero otras veces es más corta, sobre todo si se hacen con más frecuencia trayectos cortos, urbanos, cuando el filtro no se regenera bien. Los problemas con el filtro suelen avisarse cuando el interruptor de encendido pone el motor en modo de seguridad. La proximidad del fin, obstrucción, de un filtro FAB suele avisarse con un aumento de la frecuencia de regeneración con un ligero aumento del consumo. También hay que tener en cuenta que el filtro FAB necesita un aditivo especial para su funcionamiento, que se complementa después de unos 80 a 100,000 kilómetros. Por supuesto, el estado del motor, del sistema de inyección y de la válvula EGR también influye en la vida útil del FAB. El Peugeot 207 es un coche que dista mucho de ser ideal en cuanto a tasa de averías, pero los costes de reparación y mantenimiento no son exagerados. El bolsillo del conductor medio lo soportará, ya que los errores suelen ser fáciles de corregir. Además, a pesar de sus numerosos defectos menores y sus frecuentes averías, rara vez se estropea en la carretera y casi siempre lleva a sus pasajeros a su destino, como demuestran las estadísticas de la DAC. El 207 se recomienda principalmente por su alto nivel de seguridad y su buen confort de marcha. Tanto en ciudad como en carretera, el coche es cómodo de conducir, ofrece el disfrute de un buen acabado y una bonita estética.